Sean bienvenidos a nuestra cita con Dios, en la cual aprenderemos a través de la Escritura, la cual es nuestro manual de vida. Y llegamos a la séptima plaga, que era el castigo con el granizo. Esta plaga avergonzaba a un dios egipcio que se llamaba Set y al cual se le otorgaba el poder de controlar todo lo que tuviera que ver con las tormentas. Al ser una tormenta de granizo en una zona desértica, pues no es lo usual que caiga granizo, porque dependerá mucho de la saturación de humedad en el ambiente, dependerá mucho de la temperatura en el ambiente, entonces no es lo normal que en el desierto caiga granizo y máxime del tamaño que registra la Biblia, que eran bastante grandes, capaces de quitar la vida a las personas o a los ganados. Con esta plaga entonces se avergüenza públicamente al dios Set y vamos a ver que entonces que es una deidad más que queda avergonzada por el poder de Dios. Dios le dice entonces a Moisés que vaya de mañana y que le diga al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. En ese mensaje Dios le está diciendo: ya ellos no te van a seguir sirviendo a ti. Yo vengo a reclamarlos legalmente. Y si tú no lo permites, pues entonces vas a asumir las consecuencias. En el 14 le dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Es decir, de ahí en adelante el sufrimiento iba a ser personal. Él iba a ver cómo todo el mundo empezaba a cuestionar su autoridad, su poder, cómo los egipcios empezaban a cuestionar incluso su estructura religiosa, su politeísmo. Empezaban ya a quejarse, empezaban a expresar su descontento. Dice: sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Dios le está diciendo: tú también vas a morir. Sigues siendo hombre como cualquiera, no hay eternidad en ti. Versículo 16: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué quería decir esto? Que Dios le estaba mandando a decir al faraón: mire, usted está ahí porque yo lo he permitido. Y cada vez que usted endurece su corazón, lo único que logra es que mi nombre sea más engrandecido. Porque póngase usted a pensar, ¿qué hubiera pasado si con la primera advertencia el faraón hubiera decidido dejar ir libremente al pueblo? Pues sencillamente ese pueblo se hubiera ido, pero no habrían tenido, digamos, una conversión real de las deidades de Egipto al Dios de Israel, porque recuerden que el pueblo de Israel se había pervertido con las costumbres idolátricas del pueblo de Egipto. Entonces, cuando el faraón endurecía su corazón y no dejaba ir al pueblo, era una oportunidad más para que Dios siguiera derrotando divinidad tras divinidad, y tanto los israelitas como los egipcios vieran la manifestación del poder del Dios viviente. Entonces con esto Dios le está diciendo: querido faraón, eres instrumento en mi mano. Versículo 17: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Era algo así como si Dios le estuviera diciendo: te estoy utilizando, deja la arrogancia, ubícate. Versículo 18: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Lo que yo les mencionaba ahorita, no es usual para nada en una zona desértica encontrar una precipitación de granizo. Pueden haber lluvias fuertes, pero en periodos muy cortos durante el año. Pero un granizo no va a ser lo normal por las condiciones propias del clima y del terreno. En el versículo 19 Dios le está diciendo, es como si le dijera: vea, le doy pues 5 minutos de ventaja. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Imagínense el tamaño del granizo entonces, cómo eran las condiciones de eso que iba a caer. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Qué quiere decir con este versículo 20 y 21? Que el pueblo en sí ya estaba dividido, que muchos habían despertado
y habían dicho, oiga, definitivamente pues estos ídolos como que no nos responden. No, pues hay una colección de muñecos muy bonitos y muy decorados y todo, pero la verdad es que ni escuchan, ni responden, ni hacen nada, no nos protegen. Y tal vez muchos egipcios volvieron sus ojos al Dios de Israel. Por eso dice, unos hicieron caso y salvaguardaron sus cosas. Otros definitivamente, igual que el faraón con su corazón endurecido, y llevaron del bulto. En el versículo 25 dice lo siguiente, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Como siempre, Dios está cuidando a su pueblo. Y si tú quieres, puedes ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué debes hacer para ser parte del pueblo de Dios? Una cosa que aparentemente es muy fácil, pero que requiere la conversión del corazón. Creer que Dios es tu Padre, aceptarlo, pero también aceptar su autoridad y someterte a ella. Sencillamente eso. Y tener obviamente pues una vida en comunión con Él. Vemos también en el versículo 25 que se nos está diciendo que fueron destruidas muchas cosas, que muchos animales pues fueron heridos con estos granizos enormes que en caída libre y con el peso que tiene el hielo pues eran proyectiles que estaban hiriendo a las personas y a los animales. Pero también dice que fueron destruidas las plantas, la hierba y los árboles. Vamos a ver por qué incidencia tenía eso. Resulta que los animales servían para dos cosas fundamentales. Una, como alimento. Y la otra, muchos de esos animales eran ofrecidos como holocaustos a los ídolos de Egipto. Entonces con esto se frenaba esa parte del ofrecimiento idolátrico, pero al mismo tiempo pues el pueblo iba a estar cada vez más debilitado porque ya no podían acceder a los alimentos de la tierra. Bueno, en este caso a los alimentos que representaban los animales. Al herir la hierba, los animales que sobrevivían al granizo, pues era muy probable que no iban a tener muchas posibilidades de vivir. Entonces, como quedaban unos ganados muy reducidos, ya los egipcios tenían que, digamos, ponerse a escoger si de pronto la vaquita que quedaba sanita o los animales que ellos fueran a ofrecer, si ese animalito quedaba sanito, pues entonces tenían que elegir si se lo ofrecían a un demonio, a un ídolo, a una deidad de ellos, o se alimentaban con él a su familia. Entonces era muy tremendo porque con esto Dios los estaba poniendo, los estaba acorralando de tal forma de que ellos tenían que elegir realmente quién era más importante para ellos, si sus dioses o su familia. Pero es que resulta que esos dioses ya habían demostrado que no servían para nada. Entonces esto también hacía que entre las familias hubieran muchas disputas porque de pronto no faltaba el que prefería ofrecerle la vaca al muñeco de turno y dejar morir a la esposa o al hijo o al papá o al abuelo. Entonces entraba en una confrontación familiar tremenda. Imagínese por un momento las discusiones que se pudieron haber presentado a raíz de esto. Resulta que la hierba también cumplía otra función. Era la materia prima para la fabricación de los adobes. Entonces eso quiere decir que la construcción iba a estar seriamente comprometida. Ya no iban a haber la cantidad de adobes suficientes y en este momento de la historia esa construcción de adobes era utilizada casi en su totalidad para edificar los templos en los cuales se adoraban muchas deidades egipcias y también al faraón mismo como una divinidad más. Cuando dice que los árboles fueron desgajados, en los árboles podemos encontrar que unos son árboles de cosecha, entonces nos ofrecen muchos frutos, pero otros muchos van a ofrecer madera, otros van a ser de sombra y así por el estilo. Cualquiera que fuera el uso de estos árboles mencionados, los frutos pues ya no iban a estar. Y la madera se utilizaba en construcción, se utilizaba también para cocinar pues con ella como un tipo de combustible y también con la madera se fabricaban los ídolos mismos que después los egipcios iban a venerar. Con esto Dios estaba mostrando toda su furia contra la idolatría. Las plantas a su vez servían como alimento, como ornamento y de ahí se sacaban muchos medicamentos para la época.
Entonces, los que quedaban heridos y de pronto los sacerdotes decían, ay, mira, te voy a hacer un ungüento con esta planta para cicatrizar las heridas, sencillamente ya la planta no iba a estar. Entonces esto era un desastre de unas magnitudes bíblicas de lo que estamos hablando, que realmente el faraón ya no tenía el poder, no tenía la capacidad, no tenía los recursos, no tenía la gente, no iba a tener los esclavos para salir bien librado de esta situación tan terrible. Luego de tremenda confrontación, de enfrentarse a la realidad de que su país está semidestruido por granizo y fuego, pues imagínense cómo se iba a sentir el corazón del faraón. Recuerden que aquí el mensaje claro es que Dios de ahí en adelante iba a enviar las plagas directamente al faraón, corazón del faraón. Entonces era una advertencia de sufrimiento, de juicio, de confrontación, de una cantidad de cosas. Y entonces el faraón va y manda a llamar a Moisés y a Aarón nuevamente, reconoce que ha pecado. Mire lo que dice, he pecado esta vez. O sea que de alguna forma su corazón empezaba como a abrirse a una realidad. Antes decía que él era Horus vivo y que no tenía por qué dejar ir a un pueblo que le pertenecía y era totalmente ensoberbecido, pero acá dice, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Entonces ya había un tipo de conciencia. Ya él acá está reconociendo a Dios, no como su Dios, sino como Dios Todopoderoso. Les dice entonces que oren por él, que para que por favor los truenos y el granizo se detengan. Los truenos en esas culturas eran, para ilustrarlo de alguna forma que lo podamos entender, era como si los dioses estuvieran gritando enojados. Era como una voz de juicio, entonces eso traía terror al pueblo. Por eso el faraón les dice que necesita que cesen los truenos. Moisés le responde que tan pronto como él salga de ahí va a extender las manos a Dios y que los truenos van a cesar y que ya no habrá más granizos. Y que de esta forma el faraón se podía dar cuenta que de Jehová era toda la tierra. Y también le advierte, en el versículo 30 dice, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temerán todavía la presencia de Jehová Dios. Con esto, el faraón no estaba entendiendo que Moisés le estaba diciendo que iban a venir más cosas, que de pronto sí iban a tocar profundamente el corazón de aquellos que hasta ese momento no se habían rendido al poderío de Dios. Y nuevamente, pues esta plaga termina diciendo que efectivamente el faraón, al ver que ya no había ni lluvia ni truenos, pues sencillamente se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Cuídate, cuídate de tomar a Dios como el trapito de la cocina, solamente para limpiar regueritos de momento y no convertirte a Él verdaderamente. Si te gusta lo que aprendiste, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.